Buen día a todos. Espero que estemos comenzando lindo este día. Vamos a hacer nuestra oración invocando en primer lugar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hoy vamos a rezar con la primera lectura de la misa de hoy, del libro de los Reyes, y dice así. En la vejez de Salomón, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses, y su corazón ya no perteneció integralmente al Señor su Dios, como el de su padre David. Salomón fue detrás de Astarte, la diosa de los sidonios, y detrás de Milcom, el abominable ídolo de los amonitas. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había hecho su padre David. Fue entonces cuando Salomón erigió sobre la montaña que está al este de Jerusalén un lugar alto dedicado a Quemos, el abominable ídolo de Moab, y a Milcom, el ídolo de los amonitas. Lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El Señor se indignó contra Salomón porque su corazón se había apartado de él, el Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había prohibido ir detrás de otros dioses. Pero Salomón no observó lo que le había mandado el Señor. Entonces el Señor dijo a Salomón: ¿por qué has obrado así? ¿No has observado mi alianza ni los preceptos que yo te prescribí? Voy a arrancarte el reino y se lo daré a uno de tus servidores. Sin embargo, no lo haré mientras tú vivas, por consideración a tu padre David. Se lo arrancaré de las manos a tu hijo, pero no le arrancaré todo el reino, sino que le daré a tu hijo una tribu, por consideración a mi servidor David y a Jerusalén, la que yo elegí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Vemos la vejez de Salomón, el fin de su vida, y parecería que este Salomón que vimos hace poquito, que pedía sabiduría y discernimiento para gobernar a su pueblo, al cual el Señor le dio no solo la sabiduría del discernimiento, sino riquezas, poder, infinidad de cosas. Dios le había regalado el hacer la casa, el templo, donde iba a residir la gloria. La ley de Moisés tenía cosas muy claras. Lo muy claro que tenía era que no se relacione en mi casa en ningún ningún israelita con mujeres o con gente de los pueblos vecinos. ¿Por qué? Porque naturalmente esos pueblos vecinos tenían sus dioses y iba a empezar a haber una mezcla. De trasfondo de lo que hace Salomón, de estos matrimonios con mujeres de los países vecinos, son alianzas matrimoniales que hacían que se mantuviera el poder. Entonces, con el afán de mantener el poder, Salomón fue haciendo distintas alianzas por los casamientos. Pero estas nuevas alianzas
de poder, van debilitando la alianza que tenía con el Señor. Dejó, en definitiva, Salomón de confiar en el poder del Señor y, por un lado, empezó a hacer y confiar en el poder de los hombres, de estos pueblos vecinos. Por eso, detrás de esto hay un pecado de no solo de idolatría, que ahora lo vamos a ver, sino de falta de confianza en el Señor. ¿Cómo entra la idolatría? Naturalmente, con estos casamientos vienen todas las costumbres y las oraciones y los rezos a estos dioses paganos. Ya la vejez hace que él no pueda tener la suficiente fuerza y todo eso va entrando. Entonces, naturalmente, el pueblo va perdiendo su identidad, porque Salomón permite que se erijan altares a estos dioses paganos, lo que significaba sacrificios, significaba un montón de cosas. ¿Qué está detrás de todo lo que la palabra de Dios nos trae? Algo muy importante es cómo nosotros, hombres de fe, hombres y mujeres de fe, cuidamos nuestra herencia, cuidamos nuestra fe. Cómo cuidamos el diálogo que hacemos con los demás. Muchas veces decimos que tenemos que entrar en diálogos con todos, pero el riesgo es perder la identidad, nuestra propia verdad, donde estamos parados. El diálogo supone un logos, una palabra, un discurso, pero entre varios. Lo opuesto es el monólogo, mi solo discurso. Pero, ¿cómo entrar en diálogo con otras culturas, con otras realidades, sin perder mi identidad? Sin perder mi confianza en el Señor. Lo que vemos en la vida de Salomón como un hombre que tenía sabiduría, que había tenido el privilegio de hacer el templo del Señor, hoy pierde esa sabiduría y pierde también ese regalo de ser el que le hizo la casa al Señor. Y de golpe vemos cómo él mismo tiene un corazón permeable a muchas realidades que después terminan corrompiendo al pueblo. Después de esto vamos a ir viendo cómo estas alianzas débiles, esta religiosidad no centrada ya en el Dios vivo, este sincretismo de mezcla de determinadas cosas hacen que el pueblo, no solo el rey, pierda su identidad. El pueblo se prostituye en el sentido de que se vende a otros. Por eso hoy tenemos que pedir una gracia de descubrir en qué cosas cada uno de nosotros renuncia a la propia identidad, a la propia fe, a la esencia de lo que nosotros somos, y cómo hacemos nosotros algo distinto. Salomón, en vez de hacer alianzas y llevarles al Dios vivo a los demás, se deja influir por los demás, pierde su identidad y se hace una mezcolanza terrible, que es lo que pasa muchas veces, incluso en nuestra fe, donde podemos estar en misa, podemos comulgar después de mucho tiempo sin habernos confesado, podemos mezclar incluso a veces una cinta roja, a veces haber ido a un curandero o a un brujo, alguien que me tire las cartas, incluso no haber confiado en el poder del Señor que puede hacer maravillas. Muchas veces eso que le pasó al pueblo de Israel en la persona de Salomón y en todos los que después siguieron estas prácticas, se puede dar también incluso entre nosotros, el pueblo de Dios, que camina, que peregrina, y olvidándose de su identidad y de poner en el centro al Señor. Pidamos entonces esa gracia de darnos cuenta en qué cosas cada uno, no los demás, no miremos a lo que hacen los demás, veamos nosotros dónde tenemos el corazón dividido, dónde tenemos cierta idolatría, dónde tenemos dioses paganos, el dinero, el tener, el placer, desencarnados, sin un sustento profundo. Ojalá el Señor nos ayude
a rezar con todo esto. Y que el buen Dios derrame una abundante bendición sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos una bendecida jornada.